bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre el papel del canon de autores consagrados en la formación de la identidad cultural y literaria, las obras más influyentes de la historia, aquellas que han permanecido vigentes generación tras generación, forman lo que conocemos como el canon literario. Estas creaciones son producto del genio de grandes autores que con su talento han trascendido modas y épocas para consolidarse como hitos fundamentales de la literatura universal. Pero, ¿quién decide qué obras forman parte de este canon? Aquí es donde entra el famoso crítico literario Harold Bloom. En su estudio sobre el canon occidental, Bloom identifica a 26 escritores que, según él, representan el corazón mismo de la tradición literaria. Según lo que menciona Adab en 1996, Bloom pone especial énfasis en la estética y en la universalidad poética de la literatura. Para Bloom, en esta cualidad alcanza su máxima expresión en autores de la talla de Shakespeare y Dante, a quienes consideran el núcleo mismo del canon. De hecho, Bloom va más allá y sostiene una afirmación bastante controversial, que Shakespeare es más importante para la cultura occidental que alguno de los más grandes filósofos, como Platón, Kant o Händel. Además de estos dos gigantes, en su lista de autores canónicos incluye a otros escritores esenciales como Miguel de Cervantes, Goethe, Tolstói, Charles Dickens, Marcel Proust, James Joyce y Jorge Luis Borges. Al hablar de las obras literarias, doy inicio con la antigüedad clásica. Estas obras son fundamentales en la literatura occidental, que forman parte de la antigüedad clásica y que reflejan valores como el honor, la valentía, el destino y también la identidad cultural. La Ilíada nos narra los acontecimientos ocurridos durante la guerra de Troya, y mientras que la Eneida, del autor Virgilio, inspirada en Homero, nos cuenta la historia de Eneas. La Divina Comedia es una síntesis del pensamiento medieval y una de las obras de la Edad Media, cumbre de la literatura universal. Representa la visión cristiana del más allá y el camino hacia la redención. Al hacer referencia a la época del Renacimiento, tenemos a Hamlet, que refleja los ideales del Renacimiento, la reflexión sobre el ser humano, la razón, la conciencia y sobre todo la complejidad de la mente y el alma. Es una de las tragedias más profundas y estudiadas a nivel de la literatura universal. Hoy vamos a explorar cómo las obras de grandes autores han moldeado nuestra identidad cultural y literaria. Especialmente nos enfocaremos en tres figuras claves: Molière, Fontaine y Dostoyevski. ¿Por qué seguimos hablando de los grandes clásicos? Porque forjaron algo más que la literatura, ayudaron a construir nuestra identidad cultural. Molière es un genio del teatro francés en el siglo XVII. Usó la comedia para poder desnudar la hipocresía de su tiempo. En Tartufo critica la falsa devoción religiosa. Ávaro retrata cómo la codicia puede destruir los lazos humanos. Con humor y sátira, sus obras enseñaron a pensar y a reírnos de nuestras propias fallas. En el siglo XVIII, Fontaine sacudió a Europa con Cándido, una novela breve, irónica y profunda. Criticó el fanatismo, el optimismo ciego y la injusticia, defendiendo la razón y la libertad del pensamiento. Su legado
fue clave en la cultura crítica y lacista de Occidente. Dostoyevski, desde la Rusia en el siglo XIX, nos enfrentó con las preguntas más duras. ¿Qué es el bien? ¿Puede redimirme un asesino? En Crimen y Castigo, Los hermanos de Karamazov abordó el mal, la fe, la libertad y la culpa. Obras que siguen hablando del alma humana. A continuación, mis otros compañeros. Para culminar esta parte importante sobre los autores, grandes autores literarios del siglo XX, que consagraron en la formación de la identidad cultural y literaria, que podemos mencionar como es Franz Kafka, y su colección de 3 de sus obras más emblemáticas, como es La Metamorfosis, Carta al Padre y El Proceso, concebida como un tributo a su legado literario. Esta edición busca sumergir al lector en una experiencia introspectiva, explorando los temas de alineación, culpa, identidad y las profundidades del espíritu humano. Y también es hablar de uno de los grandes autores como es Gabriel García Márquez. Podemos mencionar de su inspirada obra como es 100 años de soledad, donde ha situado su acción y personajes de todos sus relatos en un pueblo imaginario llamado Macondo. Y para finalizar sobre los importantes personajes que marcaron historia en el ámbito literario, lo que menciona también Bloom sobre Cervantes y su gran inspirada obra Don Quijote de la Mancha, que trata sobre Alonso Quijano, un hidalgo que tras leer demasiadas novelas de caballerías pierde la razón y se autoproclama caballero andante, llamado Don Quijote de la Mancha, considerada la gran novela fundacional del canon moderno. Y también de esta manera podemos concluir sobre esta investigación con nuestra compañera Coraima. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy hemos recorrido algunas de las obras más influyentes de la literatura, esas que han sido consideradas verdaderas joyas del canon literario. No cabe duda de que estas creaciones han marcado profundamente la historia de la cultura occidental. Sin embargo, también es necesario hacer una pausa y reflexionar. El canon, tal como lo conocemos, ha sido objeto de muchas críticas, y con razón. La mayoría de los autores que la conforman han sido tradicionalmente hombres blancos, europeos, lo que deja fuera muchas otras voces valiosas, como el de las mujeres o autores de comunidades marginadas, o aquellos que escriben desde otras realidades culturales. Eso no significa que las obras canónicas pierdan valor, sino que debemos leerlas desde una mirada más crítica y abierta. Un claro ejemplo es la obra Cándido de Voltaire, una obra profundamente filosófica que desmonta el optimismo ingenuo de su tiempo, cuestionando esa idea de que todo está bien en el mejor de los mundos posibles, a través del sarcasmo y de la ironía. Voltaire nos muestra que el mundo está lleno de injusticias, absurdos y sufrimientos, pero también nos deja una enseñanza poderosa. No basta con esperar que todo mejore por sí solo, es necesario actuar, tomar responsabilidad y, como él mismo dice, cultivar nuestro jardín. Y tal vez esa sea una de las más grandes funciones de la literatura, no solo entretenernos o educarnos, sino invitarnos a pensar, a cuestionar y a construir un mundo más justo, pero sobre todo consciente. Gracias por estar hasta aquí. Hasta pronto.